se refleja ese problema de la caries dental en la literatura. Ahí tenemos el Don Quijote de la Mancha, creo que todos lo han leído. ¿Qué le dice Don Quijote a que una gota sin muere como un molino de hierro, y un diente más precioso que una diamante? No solamente en la literatura en el idioma español, también en la literatura antigua, ¿no? De médicos romanos o griegos, también reflejaban esas secuencias de lo que es de la caries dental, el dolor dental. Y acá dice Galeno, el más grande de los dolores que no mata al paciente es el dolor de muelas. Bien, en muchas obras más, ¿no? Y acá hay cita de una obra de Shakespeare, que mata es el filósofo aquel que puede soportar pacientemente un dolor de muelas. Bien, entonces la caries dental es una enfermedad que señala Filstrup en su libro. Eso no es de texto de Filstrup, pero señala que existía hasta antes que exista el ser humano, o sea, hasta antes que exista lo que es el Homo sapiens, ¿no? En los ancestros nuestros. Pero, a ver, acá hay algunos ancestros, el Pithecanthropus, el Neanderthal y el Cro-Magnon. Cuando uno revisa la parte esa de la paleontología y ve cómo se comportaba en relación a lo que es la caries dental, porque de la mayoría tenemos restos óseos, no tejidos blandos, entonces vemos que lo que es Pithecanthropus no había caries dental casi. En el Neanderthal sí había pequeñas lesiones cariosas. Y en el Cro-Magnon sí ya había lesiones cariosas avanzadas hasta absceso. Y esto está relacionado con lo que es la línea de tiempo, ¿no? El más alejado, no me acuerdo, quizás 1.000.000 de años antes de Cristo. Después se va acercando y es alrededor de 30.000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, mientras más cercano a la época actual, bueno, no es tanto a la época actual, ¿no? Pero mientras más cercano en el tiempo, aumenta más la prevalencia de caries dental. ¿Y con qué se relaciona ello? Se relaciona con lo que es la parte de socialización del ser humano y vivir en sociedad y empezar a tener algunos productos procesados, ¿no? Que ahora ya es muy avanzado, pero empezar a consumir, por ejemplo, azúcar y algunos otros productos procesados es lo que empieza a incrementar lo que es la prevalencia de caries dental, ¿no? Bien, entonces eso ya lo comentamos y ahí estamos viendo más o menos cuál es el tiempo en que existían estos seres, ¿no? Hay un libro muy bonito de odontoantropología del doctor Luis Valdivia Vera. Ese libro relata una serie de hallazgos en lo que son cráneos de niños, de adultos de región peruana. Y en uno de estos aspectos se está relatando en lo que él encontró en la revisión de lo que es la caries dental. Y bueno, ya estamos aterrizando un poquito en Perú. Entonces ahí lo separa en lo que es regiones, sierra, costa, selva. Y también en algunos de sus diapositivas, en su libro lo separa en relación a lo que es fluorización y algunos otros aspectos. Pero acá lo que podemos ver es, por ejemplo, veamos el porcentaje de cráneos afectados en la región de sierra, 7%, en costa central, por ejemplo, 27%. No me acuerdo el dato de la selva, ahí no está, pero en promedio un 22% de los cráneos, de estos cráneos que él pudo revisar, eran afectados por caries dental, ¿no? Un 22% estamos hablando. Bien,
En nuestro país, todos hemos hablado cuando nos ha tocado las diferentes patologías que lamentablemente no hay una casuística muy actualizada, una casuística a nivel nacional y que uno podría basarse en ella, ¿no? Esperemos que eso mejore, pero ese es un estudio que sí se hizo en todo el país y donde sí participó un profesor de acá, el doctor Gerson, y es sobre lo que es prevalencia nacional de caries, fluorosis de esmalte y urgencia de tratamiento en escolares de 6 a 8, 10, 12 y 15 años, ¿no? En niños prácticamente. Bien, como digo, estudio que se hizo con calibración de lo que realizaban ese examen, con todos los parámetros que hay que realizar, con una muestra suficientemente grande, un estudio representativo, claro, es antiguito porque es del año 2001-2002. No hay un estudio de esta envergadura posterior. Hay algunos otros que, bueno, pero no son a nivel nacional y no tienen ese alcance. Bien, cuando ahí se vio la prevalencia de caries en niños, por ejemplo, hay una lámina en la cual lo presentan por departamentos. Y en el departamento de Ayacucho es donde se vio una mayor prevalencia, ¿no? Casi de 100%, ¿no? de caries. Y la menor prevalencia fue de 76.61 en el departamento de Ancash. ¿Cómo está eso ahora? Tenemos una idea que no está bien, pero no tenemos datos exactos, ¿no? Y lo que es el índice de caries dental, el índice CPOD o CEOD promedio, fue de 5.92 en niños, 5.77 en niñas. Es decir, casi 6 piezas talladas en boca en esas edades como promedio. Un índice bastante alto, ¿no? Bastante alto. Bien. Hablemos un ratito de lo que son las teorías sobre la etiología de la caries dental, que ustedes ya las conocen, pero vamos a hacer un pequeño recuerdo. Desde la parte más antigua hasta la parte más o menos reciente, ¿no? Bien, entonces tenemos acá el dibujito que va unas flechitas de afuera hacia adentro. ¿Se refiere a qué teorías? Dice exógenas o centrípetas, ¿no? Es decir, son las teorías que postulan que la caries dental se origina desde fuera hacia adentro, ¿no? Exógenas o centrípetas. Y el otro grupo de teorías son los que postulan que se origina desde adentro del diente hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. Se llaman endógenas o centrífugas, porque se van hacia afuera, ¿cierto? Bien, entonces, bueno, para no alargar mucho el tema, porque a mí me gusta esa parte y me extiendo demasiado, el tiempo no me va a permitir. No he traído un hermoso poema asirio del año 1000 a.C. que habla de lo que es la teoría vermicular, que está acá, ¿no? La teoría vermicular. Pero bueno, empecemos con el lado de acá. Hipócrates, Galeno, Jourdain, Chernier son algunos de los representantes de lo que son las teorías que postulan que se origina la caries desde dentro hacia afuera, es decir, las teorías endógenas o centrífugas. Hipócrates y Galeno sabemos que son médicos griegos que en la época que la teoría en general de la enfermedad se basaba, porque tenemos diferentes épocas en la historia de la enfermedad, se basaba en lo que es la alteración de los fluidos corporales, ¿no? De la sangre, linfa, bilis. Por lo tanto, ellos, los dos, un poquito con diferentes términos, pero los dos se refieren que la caries dental se produce porque se alteran esos fluidos, sea la sangre, la bilis, la linfa, y esto se aloja en la cabeza y en el lugar donde están las piezas de caries. Bien, entonces son la teoría de ellos.
Jourdain, el que habla, es de una teoría de perturbación metabólica de los odontoblastos, ¿no? Es decir, señala que hay unas alteraciones metabólicas que se producen en el odontoblasto y esto va a ocasionar que se destroza la pieza dentaria y que empieza también posteriormente la destrucción del esmalte. Entonces, él habla de perturbación metabólica de los odontoblastos como causa de la caries dental. Y el Chernier hace una teoría donde se refiere a unas enzimas llamadas las fosfatasas, ¿no? Él dice que en condiciones normales las fosfatasas lo que hacen es que se unen con el calcio y se forma lo que es fosfato de calcio, hidroxiapatita. Pero en condiciones patológicas, en lugar de hacer eso, lo que hacen que forman ácido fosfórico y eso es lo que ocasiona la destrucción del piel. Bien, son algunas de las teorías que tenemos de lo que son endógenos, ¿no? Que empieza de dentro. Las teorías exógenas o centrípetas que hemos mencionado, la más antigua es la teoría vermicular. ¿De qué viene vermicular? ¿De? ¿Vermicular? No lo han escuchado. Sí, ¿no? ¿Vermicular de qué viene? ¿Vermicular? ¿De qué? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Vermicular de qué viene? ¿No? Vermicular es la teoría del gusano, ¿no? Que el gusano, cuando le explicamos a un niño la manzanita y un gusano que se parece a la caries dental, bueno, la teoría vermicular habla de esto. Es que era una teoría que era no sé cuántos miles de años antes de Cristo, ¿no? Entonces, era la teoría más antigua de la caries, la teoría vermicular. Y después viene Miller. Miller en el año 1890, ahí está su foto, postula la teoría quimioparasitaria o acidógena, la que en realidad es una de las teorías más acertadas hasta la actualidad, ¿no? Lo que señala es que los microorganismos en la superficie de la pieza dentaria van a producir ácidos y estos van a destruir los tejidos duros dentarios. Muy bien su teoría. Incluso da una receta cómo producir caries dentarias en su libro, ¿no? Una receta, dice mezclar pan, azúcar, saliva y mantener esto, claro, un diente, y mantener esto a temperatura corporal de 48 horas a 3 meses. Y esto va a producir la desmineralización de esa pieza dentaria. Bien, ¿no? Muy bien, muy acertado, muy visionero, porque en realidad cuando nosotros estamos descalcificando una pieza, pues se pone en ácido, se espera, ¿no? Bien, entonces, ahí está la foto de Miller. Él, solamente para mencionar muy brevemente, obtuvo sus estudios en ciencias naturales en la Universidad de Filadelfia en el año 1800 y tanto que vemos, y después obtuvo el título de cirujano, dentista no era en esa época, ¿no? Pero bueno, el título de verdad que no sé cómo se llamaba el título en esa época, de dentista en Michigan. Pero, ¿por qué estoy contando eso? Porque posteriormente él hizo una especialización en Berlín, en el laboratorio de Robert Koch. Y ahí es donde se especializó en estudiar los microorganismos y se centró en los microorganismos de la cavidad bucal. Escribió un libro que es Los microorganismos de la boca humana, donde le da una gran importancia a los lactobacilos para lo que es la caries dental. Bien, entonces esa es la teoría de Miller, repito, se llama teoría acidógena o quimioparasitaria. De ahí hay las teorías de Gottlieb, que se llama teoría proteolítica, que postula que la caries se inicia en aquellas zonas del diente que contienen más tejido orgánico. Por ejemplo, las estrías de Recius, lo que son las laminillas, los penachos, en estas zonas
es donde primero atacan los microorganismos y de ahí se inicia la caries dental, después se destruye la parte mineralizada. Y la teoría de Schatz-Martin, por ejemplo, que completa un poco esa teoría proteolítica que señala que después que se destruye la parte, o sea, después de la destrucción de la parte orgánica, los productos que se liberan de esto forman complejos insolubles, extraen el calcio del hidroxiapatita y forman unos complejos insolubles. O sea, primero destrucción de la parte orgánica y después los productos de eso hacen que se extrae el calcio y se forman unos productos quelantes, se llaman. Bien, entonces tenemos algunas de las teorías, claro que cuando revisemos podemos encontrar mucho más. En el año más reciente, en 1960, ustedes ya han visto en lo que es odontología preventiva, sus cursos, que se genera un enfoque más multifactorial, ¿no? Un enfoque más integral, y se habla de la triada de Case, donde se dice que la caries se origina porque interactúan tres factores. ¿Cuáles? El huésped, la dieta y los microorganismos, ¿no? Eso es la triada de Case original, ¿no? Esos tres factores actuando van a producir la caries dental. Aquellas condiciones del huésped, cuando se habla del huésped, principalmente se refiere al diente y a la saliva, ¿no? El huésped. Aquellas condiciones del huésped que favorecen lo que es el desarrollo de la caries dental. Por ejemplo, zonas de malformaciones en el diente, hipoplasias, fisuras muy profundas, etc. Una saliva poco fluida y una serie de factores. La dieta y los microorganismos. Y posteriormente, como en el 1900, no me acuerdo cuál, se agrega un otro aspecto que es el tiempo, ¿no? El tiempo en que actúan esos tres factores. Entonces se habla de una teoría de Case ampliada, ¿no? Huésped, diente, dieta y el tiempo. Y bueno, los odontopediatras, no sé si ya es como teoría, también le agregan la importancia de la edad en que se encuentra la persona. Hay edades en las cuales es más crítico para que se desarrolle el proceso de la enfermedad de caries dental, ¿no? Por ejemplo, alrededor de los 5 o 6 años, alrededor de 11 o 12 años, son edades más críticas porque sabemos que ahí hay piezas dentarias, cambio de piezas dentarias, etc. Y las nuevas piezas dentarias, pues cuando recién emergen, son más susceptibles a esos factores que hemos mencionado. Bien, ya, y me faltaba algo acá. Bueno, después lo vemos, creo que debe estar más allá. ¿Qué herramientas hay en la epidemiología? Hemos hablado un poquito de la prevalencia, creo, ¿o no? Sí, ¿no? Un poquito de la prevalencia. ¿Qué herramientas hay para poder evaluar lo que es la caries dental en las personas? Bueno, hay varios índices, pero los más utilizados son dos. El índice CPOD con mayúsculas. ¿Cuándo se utiliza con mayúsculas y cuándo con minúsculas? ¿No? Es que yo no sé por dónde van en la otra parte. Ya, entonces, con mayúsculas cuando es de adultos, con minúsculas cuando es en niños, ¿no? Cuando es en relación, CPOD, ¿qué quiere decir? Cariadas, perdidas y obturadas por caries, ¿no? Pero cuando le agregamos una D, quiere decir por diente. ¿Cuántos dientes? ¿Cuántos dientes? Cariadas, perdidas y obturadas por caries hay. Entonces, ¿cuentas todo esto? Hay de repente 3 cariadas, 3 perdidas, 3 obturadas por caries, pues tenemos 9, el índice de 9, ¿no? Bien, pero también hay ese índice por superficie dentaria. También hay el índice por superficie dentaria. Los dientes tienen varias superficies, ¿no? Entonces también se puede realizar por superficie y agregar una S.
Bien. En inglés, DMF con mayúscula o con minúscula. ¿Qué es la D? ¿Quién sabe inglés? Los expertos en inglés, los que estudiaron inglés el año pasado. Bueno, y desde el colegio, desde el nido, ¿de qué es? De calle, ¿no? Cariado, de calle. M, ¿qué era? ¿Qué es M? Si en español es perdido, mis. Bien, F, si es doctorado, F, Chile. Bien, entonces en inglés es DMFT. Si encontramos ese término, sabemos que se refiere al índice de caries dental. Hay índice de caries dental, índice para niños, que se refiere a esas edades de 6 y 12 años, y tiene esos criterios. Y para adultos, que es para la edad de 35 a 44 años. Cuando nosotros queremos referirnos a caries dental en adultos, cuál es su magnitud, ¿no? Entonces utilizamos esos criterios. Y vemos acá, por ejemplo, cuando es muy bajo, cuando es bajo, moderado, alto y muy alto. Hace un momento nosotros hemos hablado, por ejemplo, de un promedio de caries dental en niños del estudio a nivel nacional de 5.9 o 5.7. ¿Dónde lo ubicaríamos en esto? Acá, ¿cierto? Alto. En alto. Una prevalencia o índice caries alto. Y en adultos los criterios pues, lógicamente son un poco distintos porque hay más tiempo, en adultos más tiempo dental. Bien. El otro índice de caries dental que es más actual y que ustedes o lo dominan ya o lo van a dominar muy bien es el ICDAS, ¿no? International Caries Detection and Assessment System. Ese índice es un poco distinto, ahí no se ve, pero es un poco más minucioso, lo que le da mucho más riqueza para saber, porque el otro te dice hay caries, no hay caries, pero ese te dice cuál avanzado es la caries, si es una caries inicial, si es una caries moderada, si es una caries avanzada, etc. Bueno, por ejemplo, acá dice mancha blanca o marrón, caries inicial, moderada, severa. Es un poquito más preciso desde el término de lo que es la parte cualitativa de caries. Los dos índices son buenos. Este tiene esa ventaja, pero tiene las otras desventajas que primero necesita mucha calibración, ¿no? Que los que están examinando tengan los criterios. Muy bien, necesita buenas condiciones para el examen clínico, que a veces estamos en el campo, el paciente está sentado en una piedra. Claro, tienen sus aplicaciones y sus indicaciones. Bien. Estábamos mencionando que en la etiología de la caries tenemos una serie de aspectos. Uno de ellos el huésped que mencionaba la teoría de Keynes, ¿cierto? Algunos problemas de formación, de hipoplasias, surcos profundos, como vemos acá, a veces tiene sus surcos y fisuras profundas, son muy estrechas, no hay una opción de limpieza. En el fondo no hay esmalte, la dentina está expuesta, fácilmente se detienen los alimentos y es más rápido de lo que puede originarse la caries dental. La malposición de las piezas dentarias, el uso de algunos aparatos protésicos que hacen que se retenga más biofilm, ¿no? O placa bacteriana. Lo que es la dieta. Bueno, todos estamos que los carbohidratos son, digamos, sustrato preferido para los microorganismos. Y básicamente hablando de los carbohidratos simples, no los complejos, porque esos carbohidratos simples pueden iniciar su degradación desde la cavidad bucal, no los enzimas que tenemos aquí. Y también la parte física del alimento, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un pan que un toffee, que una gaseosa, ¿qué más? No es lo mismo.
porque aquellos alimentos que son más pegajosos permanecen más tiempo, por lo